Si ellos realmente quisieran reactivar la economía de todos, definirían un salario mínimo decente que cumpliera con los preceptos que dicta la Constitución. Por cierto, el salario mínimo el año que viene, a partir del 1 de enero, aumentará 2 pesos diarios. Así que alégrense. Ya ves, Peñita Nieto, si oyeras este podcast, al menos habrías contestado de manera correcta la difícil pregunta de cuánto es el salario mínimo en México. Y bueno, ¿dónde dice, o quién definió lo que debería de ser el salario mínimo en México? Bueno, pues dentro de nuestra Constitución hay un artículo que es el artículo 123 de la Constitución Política de los Mexicanos, donde se basan todas nuestras leyes y nuestros derechos. Toda persona, se los leo al detalle. Principios de bronquitis me diagnosticaron y pues ahí voy, poco a poco recuperando. Hubiera sido más rápido con una inyección, pero soy bien pinche maricón, así que, pues ni modo. Y a ver, no se me vayan a calentar. Soy bien pinche maricón, no porque yo haciendo un símil con nuestros compañeros homosexuales. Soy bien pinche maricón porque no aguante el dolor y no tiene que ver con la homosexualidad, nada de eso, así que no me tergiversen, cabrones. Y bueno, hablando del artículo 123, se los voy a leer al detalle. No les hará mal conocer este artículo 123 de su Constitución, un artículo muy importante. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. Ustedes digan si este apartado del artículo 123 se cumple. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y social. Muchos dicen, es que todo trabajo es digno. Había que ver cómo medimos esa dignidad. El Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, debería expedir leyes sobre el trabajo, entre las cuales regirán, pues entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos. La duración de la jornada máxima será de 8 horas. La jornada máxima será de 8 horas. ¿Cuántos de ustedes no trabajan mucho más que eso? La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. No mames, güey. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14. No mames, si queda prohibida la utilización de trabajo de los menores de 14, los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. ¿Y por qué no se dan una vuelta en algunas empresitas por ahí, de medios tiempos, según? Por cada 6 días de trabajo deberás disfrutar de un día de descanso, cuando menos, ¿no? 6 por 8, 48, la jornada de 40 horas valió madre. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifique un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada,
aproximadamente para el parto y 6 semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán 2 descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Y bueno, vamos por partes. Este apartado de la ley, o este apartado del artículo 123, implica o ocasiona que muchas empresas no quieran contratar mujeres. ¿Por qué? Porque se embarazan y entonces nos hacen perder dinero. Porque se embarazan y entonces no producen. Incluso hay muchas mujeres que prohíben que entren mujeres por lo mismo. Ahora dice, tendrán 2 descansos extraordinarios por día para alimentar a sus hijos, de media hora cada uno. No mamen, la gran mayoría de las personas que trabajamos aquí en México hacemos más de 1 hora nuestro trabajo. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen, los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes, atención a esto, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. ¿Se cumple? Con 60 pesos por un jefe de familia, una familia, eso de jefe de familia suena muy mamón, una familia podrá sostener los gastos materiales, sociales y culturales de una familia con 60 pesos diarios. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, que son los sindicatos, charros, que siempre andan amenazando acá que no van a permitir un aumento de menos de tal, y al final les dan un billetito y se acabó el pedo. Obviamente tienen que tener una representación de los patrones, que siempre están con lo mismo de que no hay dinero y que la economía se va a ir a la chingada si aumentan más, y evidentemente del gobierno, los que podrán auxiliarse de comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensable para el mejor desempeño de las funciones. Puta, pues no sé en qué pinche año ha pasado eso. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. El salario mínimo quedará exceptuado de embargos y de compensaciones o de descuentos. Pues es que no mamen, ¿cómo vas a hacer embargos, compensaciones o descuentos de un salario mínimo que no ronda más allá de los 60 pesos, ¿no? De repente por ahí el espurio se jacta de decir, no, es que he creado miles de empleados. Sí, cabrón, pero todos de salario mínimo, güey. Esos evidentemente no generan impuestos, esos evidentemente no van a reactivar economía alguna, güey, más que la de los patrones que los explotan al producir millones y millones de pesos y a pagar migajas a todos esos trabajadores de salario mínimo. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, mismas utilidades que se diluyen en toda la telaraña fiscal. El trabajo de la mayoría de los contadores es precisamente ese, el hacer magia
con los números para no reportar las utilidades que deben de reportarse y evidentemente pues no compartirlas, no repartirlas. Una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, otra vez los pinches sindicatos charros, fijarán el porcentaje de utilidades que deberá repartirse entre los trabajadores. Y las empresas fantasmas abundan, ¿no? Las empresas prestadoras de servicios. Es que tú no trabajas para la empresa que produce la utilidad. Tú trabajas para una empresa que presta servicios y perdón, pero esa empresa no tiene utilidades. No mames. Y bueno, la ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación. Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable, de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en dirección o administración de las empresas. El salario deberá pagarse en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo que se pretenda sustituir la moneda. No mames, yo me pregunto a cuántos de ustedes su salario no está formado precisamente por pagos en especie. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada laboral, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias, ni de 3 veces consecutivas. No mames, yo particularmente me he aventado jornadas de 20 horas, cabrón. ¿Sí? Onda de irte a bañar a tu casa y regresar al otro día, y hay veces que ni siquiera me he ido a mi casa, ¿sí? Y han sido semanas, y no es que me queje, pero al final, esto que dice aquí no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Es de que eres trabajador de confianza, güey. Y como eres trabajador de confianza, pues no te tenemos que pagar ni madre. Y aquí, perdón, en el artículo 123 en ningún momento hace esa separación. No dice que por ser trabajador de confianza, entre comillas, no tengas derecho a esas horas extras y a esos pagos extraordinarios, ¿no? Que aunque aquí habría que ver, yo siempre he dicho que cuando tú te quedas más tiempo de tu jornada laboral es por 2 cosas. Una, o porque te estás haciendo mucho tiempo pendejo, o porque efectivamente el trabajo no está diseñado para que lo cubra una sola persona, ¿no? Pero independientemente de esa percepción pendeja mía, si tú estás después de tu jornada laboral, te deberían de pagar en función de lo que dice el artículo 123, pero sin embargo, como toda la Constitución completa, pues los empresarios tuercen las leyes, los del poder tuercen las leyes, para que al final los únicos que se jodan seamos los pendejos de siempre. Perdón, güeyes. Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juegos de azar. Los empresarios, las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación. De repente las empresas se venden o hacen su labor de venta con los empleados, poniendo énfasis en el dinero que invierten en la capacitación. Y perdón, pero eso no es ninguna gracia.
Eso no es ninguna gracia, eso al final es una obligación que tienen que tener, y evidentemente esa obligación después la adquiere el capacitado. ¿Para qué? Para usar todos los conocimientos que le fueron dados para hacer mejor su trabajo, ¿sí? Sin embargo, en ese círculo vicioso de te capacito mal y yo hago como que me pagan, pues la productividad se va al carajo. Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar. De acuerdo con lo que las leyes determinen, esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrón contrate al trabajador por un intermediario, por un outsourcing, que están muy de modita hoy los outsourcing. Llegan los proveedores outsourcing a tu empresa y te dicen, te venden el servicio. ¿Para qué? Pues con el único fin de robarle sus derechos al trabajador, robarle sus antigüedades. No mames, los accidentes de trabajo. Hace poco, una colaboradora mía tuvo un accidente en trayecto de trabajo, ¿sí? El accidente en trayecto de trabajo, no se lo quisieron hacer valer como accidente de trabajo solamente porque no fue en ese momento a la clínica del Seguro Social. ¿Qué pasó? Bueno, pues se le sumió su pie en una orilla del andén del metro, ¿sí? Después de eso, y ante la confusión y todo eso, evidentemente pasó un tiempo, ¿sí? De repente uno piensa o asume que ese tipo de cosas no son graves, y uno ¿qué hace? Bueno, pues quiere seguir produciendo, quieres seguirte yendo a tu trabajo, quieres hacer... ¿Por qué? Pues porque necesitas hacerlo, porque si no, eso cuenta mal y te pueden correr por eso, o pueden decir que eres un mañoso o bla bla bla. Luego entonces, como no fue inmediatamente al Seguro Social, entonces no se lo contaron como accidente de trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque seguramente a la empresa le aumenta su prima de riesgo y eso implica que tiene que pagar más, ¿sí? Y de esto hablaba hace un rato. La gran mayoría de nosotros trabajamos a más de 1 hora de nuestro trabajo, de nuestro domicilio, perdón. Y luego entonces el riesgo que tenemos en ir y venir, evidentemente las empresas no lo quieren pagar. El patrón estará obligado, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en los establecimientos, en las instalaciones de su establecimiento, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes, riesgos de trabajo que las empresas de repente ya no quieren pagar. ¿Cuántos luchadores hay por ahí mendigando funciones a beneficio porque sus empresas no quisieron pagarles porque se lesionaron? ¿Cuántas empresas no están por ahí con outsourcings haciéndose pendejos de sus obligaciones? Y el outsourcing se hace también bien pendejo. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos o asociaciones profesionales. En México, no sé en otros países, pero en México todos los sindicatos que yo conozco son charros, ¿sí? La gran mayoría son corruptos, la gran mayoría jode a las empresas solamente para obtener dádivas y componendas para unos cuantos. La gran mayoría de los sindicatos en México son una verdadera mierda. La gran mayoría de los sindicatos en México de repente abusa de los patrones que en algún momento pudieran estar en posición de ayudar a los empleados. Su fin
último no es ayudar a los empleados, su fin último es hincharse de varo, como el sindicato del SME, como el sindicato de los maestros, como el sindicato de los telefonistas. Todos ellos, la gran mayoría, tienen propiedades, ranchos, dádivas, son millonarios a costa de los intereses de sus propios agremiados, de las cuotas de sus propios agremiados. La ley reconocerá como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros, y es aquí donde yo conmino una vez más a una huelga nacional, un paro nacional. ¿Cuánto no le cuesta o le costaría a el país, a los empresarios de este país, no ganar los millones que ganan diariamente solo porque hicimos una huelga y un paro nacional, paro de actividades total? ¿Sí? Sus 60 pesos no nos alcanzan, necesitamos mínimo 300, cabrón. Y el hecho de que tú, empresario, en lugar de ganar 2 millones diarios, ganes 1,5 millones, no te va a ser gran problema, ¿sí? Sin embargo, esa brecha cada vez se hace más grande, más grande, más grande, y sigue sin pasar nada. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. A esto me refiero precisamente. Si yo, obrero, estoy produciendo 100,000 pesos semanales, y de esos 100,000 pesos el empresario se gana 50,000 y a mí me paga 500, pues neta, no mamen, cabrones. Si el patrono se negara a someter sus diferencias al arbitraje o aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de 3 meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Y bueno, aquí también, ¿esto qué pedo? Cuando te corren de tu trabajo, cuando te despiden, ¿sí?, pues tienes derecho a una liquidación que está compuesta de varias cuestiones, ¿no? Tus 3 meses de sueldo, tus 20 días por año, tus 12 días por año, etcétera. Tus partes proporcionales, ¿no? Muchos tienen que negociar porque lo que les quieren dar no cumple con lo que la ley marca. Y entonces prefieren negociar. ¿Por qué? Porque al irse a una instancia de ley que se supone debería defender al trabajador, hay millones de tiburones, millones de coyotes, de abogados, se interesan por tu caso y al final te atoran con mínimo el 30% de lo que ellos puedan lograr. Evidentemente ellos, los abogadillos estos corruptos, no les interesa tu caso. De hecho, si te tocaban 100,000 pesos, a ellos no les importa que tengan los 100,000 pesos. A ellos les importa que tengan algo de lo que puedan sacar de ti y no se van a aventar una bronca de meses y de años, porque probablemente sus demás clientes pues les dejen mucho más dinero que eso, ¿no? El patrón que despida a un obrero sin causa justificada por haber ingresado a una asociación o un sindicato, por haber tomado parte de una huelga, estará obligado a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario. Y bueno, pues todo eso evidentemente nunca se da. Me ha tocado casos en los que te corren, la Junta de Conciliación y Arbitraje hace lo suyo, según van y te reinstalan, y en el momento que se salen, huevos, te vuelven a correr, y así hasta que se cansa el trabajador y acepta las migajas que le quieran dar, ¿no? Así de injusta, así de
cruda, así de culera es la realidad para el trabajador en México. No solamente es el salario mínimo, la mierda que nos dan, ¿sí? Sino es toda una cultura, toda una confabulación para que al final la gente que produce el varo sea no tenga absolutamente ningún derecho, que por otro lado también, y ya lo hablé en un podcast pasado, de repente, y sobre todo en la parte de los burócratas, perdonen a todos esos burócratas que me escuchan, pero la gran mayoría son unos pinches abusivos de mierda, y ahorita voy a hablar un poco de eso. Déjenme tomar mi pastilla.